Este es el cuarto capítulo de la reparación del receiver estereofónico Yamaha CR420 del catálogo de 1976. Ahora nos hemos concentrado en la sección de radio, que está construida en esta tarjeta. Ahí está el bloque de AM, de FM, la sección de audio y el descodificador estereofónico. Todo en la misma tarjeta para que sea la cosa más sencilla posible. ¿Y por qué sencilla? Porque si nosotros lo comparamos con un receptor AM/FM realmente interesante, pues nos vamos a dar cuenta de la diferencia de la complejidad. Vamos a ver uno de la misma casa Yamaha. Ahora vamos a ver el interior de un tuner, un sintonizador estereofónico de alta gama de la misma casa Yamaha, para no comparar con otro fabricante. Esto solamente es sección AM y FM, y buena parte del equipo está tapado debajo del chasis. A diferencia de la porquería que son los CT410, 510, 610, 710 e incluso el 810, este tuner CT800 es una maravilla de la técnica y de la construcción. Lo primero que sí tiene es chasis. Tiene un chasis de hierro galvanizado en el que está construido todo, como los buenos tuners de Sony, de Pioneer y de Sansui, como el TU717 y 517. La otra cosa que tiene, que no lo tienen el resto de los tuners del resto de los fabricantes, es que todas las secciones están separadas. Aquí tenemos el transformador, alejado del resto del circuito. Aquí tenemos una compleja fuente de alimentación que ofrece varios voltajes y que es regulada, estabilizada y de bajo ruido, que es lo que se corresponde con un tuner de esta categoría. Aquí tenemos el front end metido debajo de este blindaje, que tiene un montón de secciones. Podemos contar 3 secciones de sintonía para FM más el oscilador local y 2 secciones de sintonía para AM más el oscilador local. Y todo el front-end AM y FM está metido aquí adentro, porque podemos darnos cuenta de que también están dentro del blindaje las bobinas tanto para AM como para FM. Una construcción genial. La sección de AM es muy sencilla, está concentrada toda en esta tarjeta, pero tiene 3 bloques de frecuencia intermedia, cosa que está muy bien. Pero la sección FM es brutal, simplemente brutal. Aquí tenemos un filtrado con 3 cristales resonantes de cuarzo de 455 kHz, bloques de amplificación separados. Podemos ver 2 amplificadores limitadores que son, en este caso, el micro PC 160 o 16C o lo que sea, pero que hoy en día se usa el 570, que es igual de bueno o probablemente un poco mejor. Se usa un demodulador Foster-Celi y se usan un montón de cosas más que en este momento no vamos a ver, pero es una sección de FM fantástica. En la parte inferior de este gigantesco receiver podemos reconocer que hay blindajes para la sección de entrada del bloque de frecuencia intermedia de FM y que la sección de audio se ha hecho aparte y con capacitores de tantalio para los pasos de señal de bajo ruido. Aquí está el control de nivel de salida y el control del nivel de muting y unos conmutadores exactamente iguales a los que usa el preamplificador del Sansui 717 y de su tuner. Nada. Un equipo hecho con una construcción espléndida, pero no nos vamos a dedicar a estudiarlo porque es muy complejo. Por lo pronto vamos a estudiar un equipo más sencillo. Lo primero que nos interesa es saber cuál es el proceso que sufre la señal acá dentro de esta caja, dentro de este blindaje. Este es el tándem de sintonía o el capacitor variable y esto es el front end. Pero, ¿qué hay aquí adentro? Bueno, tenemos el oscilador local, el primer bloque de sintonía y el segundo bloque de sintonía, pero no vemos qué está pasando. Afortunadamente tenemos el esquemático del manual de servicio, que vamos a ver ahora, y nos va a mostrar cuál es el procedimiento, cuál es el proceso que sufre la señal. Veamos. Aquí tenemos la conexión de señal de entrada, que puede ser desde una antena de 75 ohmios o desde una antena de 300 ohmios. Aquí hay un transformador que se acopla. De punta a punta tiene 300 ohmios y de punta a tierra tiene 75 ohms. Como vemos, es un transformador elevador de impedancias. Este transformador de elevador de impedancias alimenta al primer bloque de sintonía y forma parte de él. Este bloque de sintonía tiene que ser sintonizado con este capacitor variable para obtener el máximo nivel de señal sintonizada en todas las estaciones, del principio al final de la banda. La señal que es sintonizada acá pobremente con un factor de calidad de sintonía muy pobre
es amplificada por este que es un transistor especial de alta frecuencia y de compuerta aislada que también está dentro del front-end porque es sensible al ruido. Esta bobina y este capacitor ajustable son, vamos a ver, son estos. Son esta bobina que está aquí adentro, ya la vamos a ver en detalle. Yo creo que esa bobina no se ve, ¿verdad? Entonces vamos a ver la otra. Ahí hay una bobina ajustable, ¿ok? Una bobina de sintonía ajustable y le correspondería este capacitor. Este capacitor debe hacer juego con esta bobina seguramente y este capacitor debe hacer juego, y esta bobina debe hacer juego con este capacitor. De esa manera debemos calibrar para tener el máximo nivel de sintonía. Nos regresamos al esquemático y vemos qué sucede. Como sintonizar la señal una sola vez es muy poco, aunque se hace en algunos radios, hay que sintonizar la señal 2 veces. Entonces, la señal amplificada del primer transistor pasa al segundo tanque de sintonía, que es exactamente igual al primero, y se sintoniza a la misma frecuencia. Con estas dos sintonías se tienen más o menos rechazadas las señales de las estaciones de radio que están a los lados, pero no de la mejor manera posible. Aquí tenemos el oscilador local. No voy a comentar lo que pasa aquí, los que saben de radio pues me entenderán. Lo interesante es que estas dos señales entran a la base de este transistor que está polarizado al borde de su región activa y lo que sale de aquí son 4 señales, que son la señal de la estación de radio que sintonicé, la señal del oscilador local y, como han sido mezcladas, la suma y la resta de sus frecuencias. Este bloque de frecuencia intermedia que está acá está sintonizado a la frecuencia más baja y la diferencia se ha ajustado para que sean siempre 10.7 MHz. Podemos ver que este transformador tira la impedancia a la baja porque hay que atacar con una baja impedancia el cristal resonante. Ese cristal resonante lo vamos a ver justamente aquí. Vamos a ver si yo lo puedo hacer. Acá está. Esto que está acá es un cristal resonante a 10.7 MHz. La señal es amplificada con esta etapa de 2 transistores y luego pasa por un segundo cristal resonante de 10.7 MHz y va a este amplificador que es un 570, que es amplificador y limitador, es decir, por encima de cierto nivel de señal ya no amplifica más y es el responsable de tener una recepción clara. Luego tenemos el demodulador. Ahora vamos a ver cómo se ve esto en nuestro circuito, cómo se ve esto en la práctica si yo lograra encender la lámpara. Muy bien. Acá está. Este es el primer cristal resonante de 10.7 MHz. Este es el bloque de 2 transistores amplificador de señal. Este es el segundo resonador de 10.7 MHz. Y aquí está el chip, creo que IC570D, que se encarga de amplificar la señal y que funciona como control automático de ganancia. Este es todo el bloque de frecuencia intermedia. Es extremadamente simple. Una modificación que deberíamos hacer con este circuito es cambiar este capacitor por un capacitor cerámico, desacoplar las componentes continuas de los 2 cristales resonantes y cambiarlos por unos cristales nuevos, porque hoy en día hay cristales con mayor selectividad que estos que están montados y hay que comprarlos juntos y tienen que ser iguales. Y este blindaje que solo blinda al chip, completamente insuficiente y estúpido, debería ser sustituido por un blindaje que blindara todo el bloque de frecuencia intermedia. La señal que sale de aquí va a estas 2 bobinas. Ahí hay 2 bobinas ajustables. Allí adentro hay 2 bobinas ajustables. Entonces, esas 2 bobinas ajustables son estas 2. Con este mando se ajusta la bobina de entrada que tiene que estar sintonizada a 10.7 MHz y con este mando se ajusta la segunda bobina que también está sintonizada a 10.7 MHz. Porque este es el demodulador Foster-Seeley que se encarga de producir la señal de audio, que es la que había transmitido originalmente la estación de radio. Lamentándolo mucho, hoy las estaciones de radio producen una programación espantosa y asquerosa. Y probablemente no sea del entusiasmo de la mayor parte de los audiófilos comprarse un receptor de radio FM, ni mucho menos un receiver, y mucho menos modificarlo. Pero si en tu país todavía se hace una transmisión de FM seria, es decir,
no son archivos MP3 mal reproducidos desde una computadora, porque esa calidad de sonido yo la tengo en mi casa, sino que son archivos de alta calidad y los comentarios de la radio son decentes y la gente habla correctamente y la programación es entretenida, siempre va a ser una buena idea tener un buen sintonizador de radio FM para capturar esos momentos que solo se transmiten con la magia de la radio. Lamentándolo mucho, ahora en Venezuela la radio da asco, así que bueno, pues uno lo hace por los equipos, pero no por lo que se puede oír con ellos porque realmente no lo vale. Viene siendo más interesante un receptor de radio de onda corta. Pero si este equipo lo fuéramos a modificar, la siguiente modificación deberíamos hacerla acá. Si la calidad de la recepción depende del front-end que está aquí adentro y sobre todo de su ajuste, la calidad del sonido depende del ajuste de esta bobina, porque esta bobina bien ajustada reduce la distorsión del equipo, sino que también depende de los componentes que vemos acá. Estos son los componentes del demodulador Foster-Seeley. Lo primero sería sustituir estos diodos que me parece que son de silicio por unos diodos de germanio en serie con una resistencia de 50 ohmios. Eso es para emparejarlos todo lo que sea posible. Este capacitor debería ser de tantalio y esta modificación se corresponde con lo que sugieren en la página web Tuner Central o Central Tuner o lo que sea, donde hablan de la modificación de un montón de equipos y te sugieren lo que se puede hacer para obtener la mejor calidad de sonido de tu receptor de radio, porque finalmente es una fuente muy interesante. Lo otro es el demodulador de FM estéreo. Aquí tenemos un chip Sanyo LA3330 o 3350 que se encarga de amplificar la señal y hacer la descodificación. Todos estos condensadores son atravesados por señales muy pequeñas y convendría que algunos de ellos fuesen de tantalio. Aquí tenemos el ajuste de la frecuencia piloto de 19 kHz o al revés, y aquí tenemos el ajuste de la separación de canales o al revés, que nos permite obtener el mejor rendimiento de este descodificador. Vamos a verlo en el esquemático porque es lo que sigue del circuito que les acabo de mostrar. Vamos a ver si tal cosa es posible. Pues no, parece que... bueno, aquí vamos. Este circuito que está aquí es el descodificador. Aquí poco se puede hacer. Donde sí se puede hacer mucho es en esta parte fea del circuito. Este es el filtro pasabajo a 19 kHz, que como podemos darnos cuenta está formado solo por estas dos bobinas de 8 mH, pero que debería haber sido un circuito mejor. Se los voy a mostrar por contraste porque es importante. La señal transmitida en FM originalmente era monofónica. Después se inventó una técnica que permitía transmitir los dos canales, el canal derecho y el canal izquierdo. Sin entrar mucho en detalles técnicos, esa transmisión hecha de esa manera requiere una codificación en la cual se usan dos señales de alta frecuencia, una de 19 kHz y otra de 38 kHz. Esas señales deben ser filtradas y eliminadas. Eso tiene la mala consecuencia de que la señal de radio FM estéreo está limitada a 15 o 16 kHz. Por lo cual todos los receptores de radio serios traen un potente filtro pasabajo de muy alto orden. Aquí podemos ver el filtro pasabajo que se usa en el receptor Yamaha CT800 y CR800. Estas bobinas que están acá son unas trampas que se ajustan para rechazar el tono de 19 kHz. Y estas bobinas que están acá, que forman parte del mismo circuito, hacen un filtro pasabajo de cuarto orden sintonizado a 15 kHz. Para que nada más allá de los 15 kHz y en particular los 19 kHz no pasen a la sección de audio. Porque esa señal de alta frecuencia puede terminar molestando los tweeters, molestando los procesadores de ruido y molestando a la etapa de potencia de los amplificadores. Aquí la descodificación es compleja porque este es el circuito antiguo. Nos daremos cuenta de que después del desmodulador no tenemos un circuito integrado que se encargue de hacer la descodificación, con lo cual la señal que obtenemos ciertamente está un poco contaminada. Así que el filtro pasabajo tiene que ser muy bueno y por eso Yamaha y el resto de los fabricantes incluían un filtro pasabajo particularmente acusado y muy bueno con una gran pendiente de caída que eliminara todo lo que estaba más allá de los 15 kHz. En el caso de este receiver Yamaha CR420, 520 y 620, el filtro pasabajo
está un poco oculto, pero está formado solamente por este conjunto de resistencias, estos dos transistores, estas dos bobinas y estos 4 capacitores que están acá y poco más. Entonces no es un filtro tan bueno como debería de ser. Hay una modificación que nosotros podemos hacer para que deje de ser un filtro pasabajo de segundo orden y se convierta en un filtro pasabajo de cuarto orden, cambiando el orden de los componentes, pero no vamos a hacer esa modificación aquí. Pero se puede hacer y yo sugiero una modificación en mi blog para el receptor CT720 que tiene por propósito que el filtro pasabajo a 15 kHz sea más efectivo haciendo su trabajo y elimine por completo la portadora de 19 kHz para obtener o para reconstruir la calidad de sonido original con la que fue transmitida la FM. Insisto, para oír música un receptor de FM puede sonar perfecto, puede sonar excepcionalmente bien, pero cuando se simplifica el circuito por un asunto de costos, pues entonces hay que ponerse creativo para lograr el rendimiento completo. Lo malo es que no se va a entender muy bien porque está muy mal diseñado y está un circuito encima del otro, pero este es el pasabajo del receptor de radio FM que se encarga de eliminar una buena parte del ruido. Está terriblemente mal planteado. ¿Por qué? Esta es la señal de salida. Este condensador simplemente es un de énfasis, no forma parte del filtro. Aquí hay una bobina junto con un capacitor que forman un rechazador a 19 kHz. Tampoco es filtro y después está la segunda parte del de énfasis y la salida de señal. Esto básicamente es un filtro de primero y en el mejor de los casos de segundo orden, que sirve de muy poco. Pero con estos mismos componentes, reordenando las piezas, es decir, quitando y poniendo cosas, podríamos lograr un circuito ligeramente distinto, pero mucho mejor que les voy a mostrar. A partir de aquel circuito se puede hacer algo como esto, muy sencillo y muy simple. Aquí tenemos el transistor de salida, aquí tenemos la misma bobina y podemos colocar 3 capacitores para formar estos dos junto con la bobina, un filtro en pi pasabajo de tercer orden a 15 kHz y poner este capacitor sintonizado con esta bobina para hacer un rechazador de 19 kHz, en cuyo caso el filtro funciona muchísimo mejor, con los mismos componentes que están, reordenando el valor de las piezas como yo hice en mi blog de WordPress, donde hice la modificación de un tuner también de Yamaha que tenía este defecto en su filtro pasabajo. Pero el circuito completo tampoco es este, aunque lo podríamos dejar así y funcionaría muy bien. Este circuito pertenece al receiver también Yamaha CR620 y nótese la diferencia brutal. Aquí tenemos nuevamente un error de diseño, pero no lo vamos a considerar. Tenemos una bobina junto con unos capacitores sintonizados que rechazan 19 kHz y una segunda bobina que forman otro tanque sintonizado que rechaza 19 kHz. Pero no los aprovecharon como filtros pasabajo. Ese es el problema de este esquema, que es mejor, que usa más componentes, pero que no termina de funcionar correctamente. La forma correcta de hacerlo es otra. Pues no lo conseguí diagramado de la mejor forma posible, pero se nota claramente. Esta bobina junto con este capacitor que está permanentemente conectado y esta resistencia forman un filtro pasabajo de segundo orden a 15 kHz. Y esta bobina con este capacitor que está siempre conectado también forman un filtro pasabajo de segundo orden a 19 kHz y están acoplados. Con el agregado de que este capacitor que está acá es una trampa que rechaza 19 kHz y por eso esta bobina es ajustable. De esta manera se consigue el equivalente de un filtro de quinto o sexto orden, si lo queremos entender, que es muy efectivo filtrando la señal y es el que se usa en los DECs como filtro MPX. De hecho, este es el esquemático del Sony TCK7 o en los receptores de radio FM que están correctamente bien implementados y esto limpia muchísimo el sonido y nos ofrece una recepción muy limpia. Más adelante habrá una serie de videos dedicados a los tuners donde explicaré en detalle cómo funciona este circuito y les mostraré el filtro pasabajo de los tuners Pioneer que está espléndidamente bien implementado. Hasta aquí este cuarto y último video del receiver Yamaha.